Ser universitarios es una experiencia llena de compromiso y vocación. Formarse para ser profesionales de la educación implica responsabilidad y dedicación, porque todos los días escribimos nuevas páginas. Escribamos juntos en la página 212 de hoy, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán. Bienvenidos. Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a su programa, Página 212. Mi nombre es Nelly Reyes y los invito a que nos acompañen a través de 90.9 Teciutlán FM, también a través de nuestra página en Facebook, en YouTube y en Spotify. Sí, a todos nuestros amigos que el día de hoy nos están sintonizando y bueno, están pensando en estudiar un posgrado o a lo mejor ya lo están estudiando y quieren saber un poquito más, pues los invito a que nos acompañen durante esta media hora porque vamos a platicar de este tema que es muy interesante y bueno, podemos despejar varias dudas. Y bueno, el tema precisamente del día de hoy aquí en página 212 es la importancia de los posgrados como parte de la formación profesional docente. Y para ello le doy la más cordial bienvenida al doctor Roberto Rivera Martínez, quien es asesor aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212. Muy buenas tardes, doctor, es un gusto tenerlo aquí en página 212. Muy buenas tardes, Nelly, me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y al igual a los quienes nos escuchan a través de esta sintonía. Y bueno, pues muy interesante el tema que vamos a tocar el día de hoy. Me parece que este tema tiene muchas líneas, muchas ideas, ¿no? Y que ese es el asunto el día de hoy. El objetivo es precisamente comentar sobre esta formación en los posgrados con los docentes. Perfecto, maestro. Y bueno, como les comentaba, aquellos docentes que piensan estudiar un posgrado, pues entonces, qué mejor que estén sintonizando página 212, nos acompañen durante esta media hora y bueno, puedan disipar algunas de las dudas que tendremos la oportunidad de platicar con el doctor Roberto. Y bueno, sin más preámbulo y tomando en consideración que el tiempo a veces es nuestro enemigo aquí en página 212, me gustaría, doctor, que nos comentara primero qué son los posgrados. Bueno, pues los posgrados, al igual que otro estudio, vienen definiéndose como parte de una formación en los sujetos, en los docentes o en alguna otra persona que curse algún otro posgrado, no precisamente en el ámbito de la educación, sino en otro ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un posgrado? Un posgrado es tener el conocimiento, tener la formación, ver la realidad desde otra óptica, ¿no? A través de esta formación que tienen los diferentes programas de posgrado, dotan a los alumnos, ¿sí? Dotan a los alumnos de diferentes elementos que les permiten transitar por otros senderos, dirían algunos investigadores, transitar por otros caminos y encontrar una realidad diferente de cómo se venía observando, se venía percibiendo. De ahí que el posgrado es bien importante, ¿no? Como una formación más que abona a ese capital cultural que requiere tener el sujeto, la persona que se encuentra inserta en este tipo de formación, ¿no? Entonces, en concreto es ver esa realidad con otros ojos, con otros anteojos, ¿no? Y darle desde luego una solución a partir de esa formación que obtuvo en el posgrado, ¿no? De ahí que por eso podamos concebirla desde mi punto de vista de esa manera, ¿no? Quizá pueda haber algunos otros conceptos, otras ideas, ¿no? Sin embargo, bajo las diferentes perspectivas creo que confluyen en ello, ¿no? Es dotar al sujeto, al alumno, a que tenga esos elementos de poder transformar esa realidad, transformarse a él mismo incluso, ¿no? En cuestión de valores,
en cuestión de sensibilidad de las situaciones que va viviendo, que va sufriendo, incluso en esa felicidad que va viendo con base al trabajo, ¿no? Previa esa formación al posgrado. Muy bien, y en este caso específicamente en lo que se refiere a posgrados para la práctica profesional, ¿hacia dónde se va dirigiendo? También hacia la transformación. ¿Cuál sería el concepto para que nuestros amigos que nos están escuchando y piensen estar, que quieran estudiar un posgrado, sepan hacia dónde van? Sí, me parece que el tener la idea de cursar un posgrado, de estar en un posgrado, ¿no? Tiene que ver mucho también con esta parte de la inquietud, de la curiosidad misma del sujeto, ¿no? Sabemos que todos nosotros los sujetos aprendemos las cosas de diferente manera, muchos observando, muchos escuchando, a través de los sentidos, desde luego, ¿no? Pero la visión del posgrado es que si yo quiero insertarme en un posgrado, es porque quiero crecer en el ámbito de ese cúmulo de conocimiento, de ese cúmulo o capital cultural que en determinado momento me va a ser más sensible, ¿sí? Más sensible a la realidad en la que yo me encuentro, me va a ser más sensible incluso con mi familia, incluso conmigo mismo, ¿no? El quizás ser un poco más ordenado, en esa sensibilidad, ¿no? Y de poder entender situaciones que a lo mejor en el momento no estén a mi alcance, pero que en esa formación o en esa intención que yo tengo, porque cuando nosotros tenemos esa visión de entrar a un posgrado, vamos con una idea, ¿no? ¿Con qué me voy a quedar en esta formación? ¿De qué me va a servir? Quizá a lo largo de esta formación no me dé yo cuenta, pero las acciones al final, ¿no? Los momentos que yo voy viviendo, el conversar con mis pares, con mis compañeros, con los maestros, los doctores, la gente que me rodea en ese momento en la formación del posgrado, me va a hacer gente, me va a hacer más humano, más humilde y más sensible ante muchas situaciones, ¿no? Entonces yo diría que aquella persona que tiene la visión de entrar a un posgrado es porque siente la necesidad de ser sensible ante lo que ve, ante lo que hace y dar una solución, ¿sí? A lo mejor sin agraviar a nadie, sino al contrario. Una de las visiones del posgrado es poder aglutinar, poder trabajar en común, llegar a acuerdos, no estar en guerra quizá, ¿no? Entonces esa es la visión que se tiene sobre el posgrado, ¿no? De principio pudiera ser trillada, porque bueno, ¿qué me ofrece? Muchos pudiéramos pensarlo en una situación monetaria, otros quisiéramos a lo mejor pensarlo en una posición jerárquica dentro de mi trabajo, ¿no? Pero realmente un posgrado nos ofrece eso. Claro, existen aspiraciones y no van desligadas, pero el posgrado creo que nos ofrece esa visión, esa humanización del sujeto, del individuo, de entender esa realidad y ser sensible ante ello. Por eso es que yo invitaría a quienes estuvieran en este momento pensando cursar el posgrado o algún otro posgrado, no precisamente en educación, insisto, tengamos esa mirada, tengamos esa visión, ¿no? Y una vez que nosotros tengamos esa visión, creo que vamos a ser y vamos a crecer como personas y como profesionales, ¿sí? Entonces yo los invito a que lo veamos desde esa trinchera, ¿no? De ahí que por experiencia puedo decir que cuando yo también inicié el posgrado, pensaba yo de manera diferente. Hoy veo las cosas totalmente diferente y me han ayudado, me han llenado de satisfacciones, ¿no? Entonces, una gran invitación para quienes en este momento tengan la idea de cursar algún posgrado. Bueno, pues eso es lo que nos puede ofrecer. Quizá de momento no lo podamos observar ni podamos verlo con nuestras acciones, pero conforme vayamos transcurriendo, creo que esa es la formación,
Perfecto, doctor. Y bueno, al hablar, nos ha mencionado varias características, lo que puede hacer de nosotros como profesionales, pero también como seres humanos, ¿no? ¿Cuál sería la importancia? ¿Ese sería uno de los aspectos importantes para cursar un posgrado? Sí, desde luego que sí, porque podemos saber diferentes tipos de sujetos, de personas, ¿no? Hay quienes con algún grado académico nos podemos quedar y decir, pues yo hasta aquí, ¿no? Y no quisiera yo transitar otro escalón más. Y entonces, pero ese es un tipo de persona, ese es un tipo de humano y muy respetable, porque ante la vida también puede existir o pueden existir diversidad de pensamientos, diversidad de formas de accionar ante el mundo, ¿no? Y es respetable. Pero hay quienes en ese proceso de sensibilización o de humanización, yo diría, en este sentido, dentro de los posgrados, porque además eso es lo que persiguen algunos posgrados o la mayoría. Los programas no nada más persiguen una situación académica como muy robusta, sino también hacer sensible al sujeto como humano. Esa es una parte. Entonces sí tiene que ver mucho. Toda vez que uno transita por la literatura, por esas narrativas teóricas, por esos relatos históricos de algunos investigadores, nos damos cuenta cómo pierden esa parte de ver quizá solamente de una forma la vida, ¿no? Y ante esa revisión narrativa de las literaturas va siendo sensible al hombre y diciendo, yo pensaba que esto era lo único. Y entonces eso nos hace sensibles, nos hace ser más humanos, por una parte. Y por la otra, pues desde luego que sí, la formación es indudable para tener u ocupar algún puesto, desempeñarlo de la mejor manera. ¿Qué más que dijeran algunos autores? Que se me grabó muy bien esta frase: un pueblo mal educado es bien controlado. Y entonces aquí se revela y se comprueba que mientras más estudio tenga, está esa parte de la sensibilidad como ser humano, ¿no? Para crecer en valores, en sensibilidad, pero también está la otra parte, la formación académica, ¿no? El que yo tenga esta parte de la formación de un posgrado me va a permitir a mí vetas de oportunidad de poder escribir, por ejemplo, de poder editar un libro, de poder leer un artículo y verlo desde otra perspectiva, revisar, analizar esa parte explícita de quien escribió ese artículo, ¿no? Y por qué lo escribió y cómo lo escribió, cuál fue la secuencia, cuál fue su lógica, a qué conclusión llega, y que es parte de un análisis de un discurso, de la narrativa literaria, ¿no? Entonces, son dos momentos muy interesantes que a final de esta formación de los posgrados se conjuga y viene a dar como resultado un sujeto, un ente social que va a abonar a ese contexto en donde se encuentre, llámese familiar, llámese social, incluso en alguna fiesta, llámese académicamente en algún curso, en algún evento de investigación, en algún evento de coloquio. Me parece interesante esta parte. O sea, a partir de que yo tengo esta visión de ingresar a un posgrado, debo verlo como crecimiento en la parte humana, pero también crecimiento en la parte académica, y que a final de esta recta o de este tránsito de la formación, obtendremos un sujeto que servirá a la sociedad como una persona que abona, que piensa, que propone, que da solución a algunos conflictos, ¿no? Sociales, educativos, económicos, de cualquier índole, pero ahí está, y ese es el gane, ¿no? Creo que ahí está esa formación de lo que en este momento podemos
decir que es el posgrado. Bien, doctor, y ya haciendo referencia a lo que es esta parte de lo que nos, ahora sí que lo que nos interesa en en página 212, que es la parte del ámbito educativo, el estudiar un posgrado que tenga que ver con con lo educativo. Entonces, ¿cómo ese posgrado va a abonar específicamente a la práctica o a la formación del docente? ¿Cómo lo va a enriquecer? Ya usted menciona algunas características, sin embargo, me gustaría que nos comentara esa parte. Sí, creo que en esta parte tan importante, y después de haber cursado algún posgrado, específicamente en el ámbito de la educación, es dar cuenta de unos criterios, dar cuenta de una parte tan sensible del ser humano que es en la educación, y me voy a referir a la parte didáctica. Cómo hacer llegar lo que sé, cómo hacer sensible a los demás de aquellas situaciones que está viviendo el alumno en etapa escolar. Cómo darle ese acompañamiento, ¿sí? Cómo incluirlo, cómo hacer esa situación de sentir a gusto al otro, ¿sí? Ese es uno de los elementos importantes de la formación de un posgrado en el ámbito de educación, ¿sí? Yo podré saber bastante y haber cursado el posgrado, sin embargo, lo que se deberá ver materializado en ese momento es hacer sentir a los sujetos. Hoy en día se dice a los aprendientes, ¿no? Entonces, ¿cómo esos aprendientes se verán en ese momento acompañados con alguna persona que cursó un posgrado en educación y que les está dando todas las herramientas en esa flexibilidad, en esa forma de poder comunicarse, en ese emisor, receptor, emisor, y que se logren pues los aprendizajes, que se logren ver esos valores, esas actitudes. Hoy en día en el ámbito de educación se habla mucho sobre esta parte de lo socioemocional, y quiero tocar una parte muy importante, ¿no? Si nosotros hacemos referencia con esta situación que vivimos, que fue la pandemia, y que desafortunadamente no fue por casualidad, pero sí fue una realidad, el docente tuvo que ser sensible ante un medio, ¿sí? Y hablemos de aquel maestro que tiene un posgrado y cómo pudo ingeniarse estar detrás de una pantalla en tiempo real con sus alumnos y poder sensibilizar un conocimiento, una situación didáctica, yo diría una comunicación virtual didáctica, ¿no? Ese es el maestro del posgrado, que le está permitiendo dar herramientas que le van a solventar, solucionar, quizá no del todo, pero sí le dio idea, le dio dibujo, le dio un mapa que seguir con sus alumnos. Pero finalmente, y lo más importante yo diría, y que ahí también se vería como cristalizada esta parte de la formación del posgrado en educación, el ver que toda esa comunicación didáctica que se dio, toda esa comunicación didáctica que se da dentro del aula, fuera del aula, en las canchas, en los patios, en las aulas, se ve cristalizada o materializada con los alumnos, con sus acciones, con su forma de ver las cosas también, ese cambio de conciencia, ¿no?, de los alumnos. Entonces, es ahí cuando el posgrado en educación tiene un gran valor, y que creo que es precisamente el que nosotros recuperemos esas vivencias, esas experiencias que finalmente se resumen a los aprendizajes, finalmente se resumen
a esas formas. Incluso vamos a tocar este punto porque es parte también de la formación del posgrado en educación, la evaluación de los alumnos, ¿no? ¿Cómo se sintieron ellos al evaluarse? ¿O cómo se sienten al evaluar, ¿no? Creo que estos elementos son esenciales dentro del ámbito educativo para aquella persona, aquel profesorado que tiene un posgrado en el ámbito de educación y que la única misión y visión, yo diría, es formar al alumno, pero no formarlo nada más académicamente, sino también en esa otra parte de los valores, de las acciones, de la sensibilidad, de la conciencia, de tener el respeto por la naturaleza. Y bueno, podemos decir muchas situaciones, ¿no? Pero ahí está el posgrado en educación. De ahí que la importancia de poder incursionar en un posgrado en educación para quienes estemos en el ámbito educativo, ¿no? Creo que es interesante esta parte. Bien, doctor, y usted mencionaba hace un momento la importancia de tener un bagaje teórico, ¿sí? Uh-huh. Una literatura que nos permita sustentar nuestra práctica, uh-huh. Y cómo ya para un maestro, en este caso, uh-huh. Para que estudia el posgrado, cómo de alguna manera se va a ver reflejado en su práctica. Ya nos dijo algunas características que pudiera tener, sin embargo sí me gustaría que para los amigos que están escuchándonos y sintonizándonos aquí en página 212, el que a lo mejor ya estudiamos el posgrado y analizar, esto sí lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo, cómo veo reflejado realmente la funcionalidad, lo que aprendí en el posgrado, pero ya dentro de mi práctica docente, y que no nada más se quedó en esa parte, así como lo decía usted, en la cuestión teórica, pero no lo aterrizo a la práctica. Sí, yo diría que son 2-3 elementos que habría que distinguir en la formación del posgrado en el ámbito de educación, y principalmente por lo que comenta Nelly, que ver realmente materializado este bagaje cultural o capital cultural que fue parte de la formación como profesor en un posgrado, ¿no? Una de ellas yo pudiera decir que indudablemente debemos nosotros tener una literatura, un marco teórico de referencia de dónde partir, un contexto, un bagaje cultural, algo teórico. Es bonito leer, desvelarse, leer los libros, subrayar, hacer resúmenes, pero finalmente, y creo que lo importante, y aquí es la otra vertiente, es cómo ese bagaje cultural me va a permitir a mí tomar un libro de texto, un plan y programas de estudio, y hacer de verdad una revisión. ¿Qué es lo que debo dar el día de hoy? ¿O cómo voy a planear el día de hoy? Allí tengo el bagaje cultural que fue parte de mi formación del posgrado en educación, pero ahora al darme a mí los planes y programas de estudio, los libros de texto, las guías o el material que me dota la Secretaría de Educación Pública, ahí yo tendré que ser hábil en esta formación que yo obtuve para poder discernir, ver cómo está escrito el plan y programas. ¿Por qué tiene tantos párrafos? ¿Por qué tiene un objetivo? ¿Hacia dónde sigue? Eso me lo proporciona el posgrado en educación, ¿sí? Claro, nos volvemos prácticos por los años de servicio, nos volvemos prácticos pues por el tiempo que llevamos en la docencia. Sin embargo, aquí al revisar el plan y programas, los libros, cotejo, hago una triangulación y digo, esto se parece a lo otro, esto me parece que sí va, esto lo hago a un lado, esto lo hago al otro lado. Bueno, ese es otro elemento del posgrado. Y vendría un tercero, que después de mi formación y de una revisión de los elementos que me dota el sistema, la Secretaría de Educación Pública, y es entonces ahora, dentro de esa planeación que yo revisé, que yo realicé, pues la materializo, la pongo en práctica,
Y ahí viene, creo que el punto más importante y a la vez álgido y delicado, porque debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Con los infantes desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Creo que la forma de comunicar los contenidos, los conocimientos, deben de ser de una forma en la que yo siempre he dicho, y voy a decir una palabra que no está escrita teóricamente, pero es un constructo social que yo hago. En este constructo social es saber endulzar el conocimiento, saber hacerlo ameno. Y cuando nosotros hacemos ameno el conocimiento, después de haber tenido una formación en el posgrado en educación, una revisión y una aplicación y acción en la práctica, creo que tenemos un gane. Tenemos un gane porque nos permite a nosotros estar satisfechos de esa formación que yo tengo, de esa formación que tengo y que incluso se abren brechas de decir, quiero seguir preparándome en el posgrado. Quiero seguir preparándome en el posgrado con la intención de poder dar en esa comunicación lo más que pueda yo a mis alumnos. Cómo acompañarlos, que no me vean como una persona de escritorio y que me vean como el que todo sabe, sino como alguien que acompañe, como su amigo, ¿no? Y creo que en esa parte construimos. Y ahí está la parte, decía yo, más importante y a la vez muy delicada. Porque creo que hay que tener o hay que tocar los hilos más delgados sin que se revienten, para poder llegar con los aprendientes a lo que uno quiere en ese momento. Muy bien, doctor. Y bueno, ya para ir cerrando la participación del día de hoy, a mí me gustaría que usted, a manera de conclusión, nos pudiera comentar precisamente a aquellas personas que están pensando estudiar en un posgrado, independientemente de cuál sea el ámbito hacia donde se van a dirigir, y específicamente también en el educativo, ¿qué recomendaciones, qué tips les podría dar a estos futuros maestros para poder estudiar el posgrado? ¿En qué se deberían de centrar? Ok. Bueno, así muy brevemente creo y a manera de conclusión, aquellos colegas, compañeros maestros que quienes tengan la intención de estudiar un posgrado, yo diría que primero tendrían que centrar la atención en qué tipo de posgrado, en el ámbito de educación, en el ámbito de educación, qué tipo de posgrado, en qué me va a formar, para qué me va a servir. Y bajo las aspiraciones que tenga cada uno de los docentes, es como podemos realizar una elección, ¿sí? La afinidad que tenga uno por algún posgrado, porque posgrados, bueno, pues pueden existir varios y en educación, pero ¿cuál es el que me convence? Leer su mapa curricular, su perfil de ingresos, su perfil de egreso, ¿no? Ese sería un elemento básico. Otro, pensando a futuro, ¿en qué podría yo abonar en la sociedad al estudiar este posgrado? Para sentirme satisfecho, porque es como cuando elaboramos una tesis, elegimos un tema, pero porque me gusta, y lo pongo en práctica. Así el posgrado, ¿en qué voy a abonar al terminar mi posgrado en educación? No, pues me gustaría ser promotor en mi comunidad, promotor en mi escuela, ¿no? Bueno, este posgrado me sirve para ello, me siento satisfecho. Una satisfacción, ¿no? Y un tercero, pues indudablemente que el tercer punto sería el tiempo. Para muchos quizá no sea muy importante, pero creo que es un elemento muy crucial. Existen posgrados que duran bastante tiempo, otros más cortos, ¿no? Pero el tiempo, medir también la magnitud de ese posgrado,
máxime cuando los docentes tienen otras ocupaciones, ¿no? Eso también entra en juego, y ha habido tesis que se han escrito sobre ello. ¿Cómo un docente elige un posgrado? ¿Y cuáles son los riesgos de elegir X posgrado si no medimos ese tipo de situaciones? Entonces, son como las 3 recomendaciones básicas. Claro, pueden existir algunas otras, pero como las recomendaciones básicas que yo les hago, y que bueno, pues me dio, pues vaya, gusto compartir en esta mesa este tema que da para más, desde luego, pero bueno, pues son algunos de los comentarios y puntos de vista que desde la experiencia y desde la formación que hemos estado en el posgrado, y quienes pretendan, bueno, pues les pueda servir, ojalá y les pueda servir. Estoy segura de que así será, doctor. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle que el día de hoy nos haya acompañado en página 212 y que, bueno, en otra ocasión podamos dar seguimiento a este tema que da para más, como bien lo menciona. Claro que sí, te agradezco, Nelly, agradezco también a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, por abrir este espacio y compartir algunos puntos de vista. Y bueno, pues quizá en otro momento podamos ampliar mucho más este tema. Agradezco a ti y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, a todos nuestros amigos que el día de hoy nos sintonizaron aquí en página 212, les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita más. Mi nombre es Nelly Reyes, que tengan una excelente tarde. Gracias por compartir con nosotros lo que hacemos todos los días en nuestra universidad. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Página 212, la página de la educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán, una producción de CEP Teciutlán 90.9 FM.